Bueno, y tenemos muchos temas con el doctor Billy Jerónimo. Actívense con los comentarios para sus preguntas y también, por supuesto, para ver si podemos abrir los teléfonos también y que usted le presente sus casos y los contactos para comunicarse con él. Hay un tema, Billy, que, bueno, quizás ha pasado con tantas cosas un poco por debajo de la mesa, y es el pedido de libertad de Pablo Ros. Cuéntanos, recordando este mercadólogo, comunicador, que hacía un trabajo formidable, el interactivo con Pablo Ros, entre otros medios, que le sorprendió a toda la opinión pública esta situación en la que estuvo involucrado. Recuérdanos su condena y si es posible la libertad que está pidiendo y cómo sale, por ejemplo, Emilia Pereira reviviendo los episodios que, según ella, de acoso tuvo con el comunicador. Sí, debemos recordar que el comunicador Pablo Ros está condenado a 12 años por incesto. Se mantenía algún tipo de relación de índole inapropiada contra su hijastra de, en ese entonces, 14 años. Pues la justicia lo encontró culpable de violar este artículo sumamente delicado, que es contra menores de edad, específicamente en el plano de él, que él era el tutor, el padrastro de la jovencita. Pues entonces eso fue por allá por el 2014 más o menos. ¿Cuántos años lleva él ya de condena? Tiene mucho más de la mitad, él está condenado a 12. Entonces la normativa exige que, o le da el derecho, que a mitad de la pena, pues tú solicites la libertad condicional por mitad de pena cumplida. Una pregunta, ¿en el nuevo Código Penal se establece esto exactamente igual? Se establece igual, y en el que viene y en el que tenemos. Los condenados tienen derechos, y dentro de los derechos es uno, que previo a una investigación, previo a cumplir ciertos requisitos, pues ellos pueden solicitar el tema del medio libre. Sí, pero es un crimen bastante grave. Entonces voy a la pregunta de Colombia. ¿Puede salir libre este hombre? Claro que sí. Wow. Claro que puede salir libre. Eventualmente pero, señores, saldrá, porque cuando cumpla los 14 años va a ser. Pero señores, pero vamos a lo más práctico, a lo más reciente. Donny Santana fue condenado precisamente por algo así y está en libertad en estos momentos. Sí. El ex embajador. Precisamente tal cual, este fue condenado a 20 años. Por agresión sexual contra su hijastra. Entonces, ¿y por qué a él se le da 12 entonces? Porque lo de Pablo Ros es un acoso. Ok. Es un acoso, una especie de seducción, como dice el término, contra su hijastra. O sea, lo de Donny Santana, Pablo Ros según no su llegó. condena, es porque él tuvo relaciones. Cosa incoherente, puesto que un hospital de Estados Unidos determinó en un certificado médico que el himen de la jovencita está intacto. Y ella misma... ella misma ha dicho correctamente que tal hecho no ocurrió. De hecho, la jovencita vive en estos momentos en Puerto Rico. La tía, quien fungió como víctima en ese entonces, porque ella era menor. Era la tutora. Era la tutora. Yo me acuerdo. La que se querelló. Yo quería, a propósito, que yo no estuve aquí cuando ustedes tocaron ese tema, y el día de hoy, de hecho, hemos tocado durante el programa otros temas donde el juzgado ahora no es la corte, sino la opinión pública, las redes sociales, medios de comunicación. Y a ti te condenan en medios de comunicación y eso tiene un impacto en los jueces. Y usted, doctor, puede decir si eso es cierto o claro no. Que sí. Y en el caso específicamente de Donny Santana, que aunque fue condenado y arrastrado en esa procuraduría que dirigía Jean Alain, que ahorita vamos a hablar con Jean Alain, esta muchacha se confirmó que no había sido abusada físicamente. Ella siempre sostuvo que la tía fue la que hizo la denuncia. Sabrá Dios bajo qué intereses, pero él tiene su condena en la cotilla. Sí, claro. Lo que pasa es que también hay un argumento. Perdóname, Pablo Ros nunca ha dicho esta boca es mía. No. O sea, una de las cosas que yo más admirado, y creo que ha sido inteligente de parte que yo he admirado que se ha comportado, porque hay gente que se ponen a dar él se cayó. Se cayó, cogió su condena y ha cumplido sus años de condena. O sea, él nunca se ha dicho, él nunca se ha pronunciado. A mí me hubiera gustado que diga que no es cierto. Porque exacto, porque no dijo ni yo fui ni yo no fui. Pero parece que entonces, ¿cómo se dice, doctor? Al relevo de prueba, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, si él no se defendió, él admitió.
No necesariamente. ¿Cómo que no? Mire, a mí me acusan de una cosa así, Dios me libre, yo salgo como frentón de Montesinos. En materia de justicia, hablar mucho hace daño y hablar poco también. Pero Billy, por Dios. El Entonces, silencio a veces explíquenos, más como elocuente. dijo Nelson, vamos a escucharlo a usted. Bueno, ya él está condenado. La justicia lo tiene a él como condenado, pero nosotros tenemos que tener algo claro, señores. Aquí hay personas condenadas que son inocentes. ¿Y tú crees? La justicia no es perfecta. ¿Y tú crees que en el caso de Pablo Ross era inocente o culpable? No me contra lo de Pablo Ross, pero lo de Donny está entera de juicio. Pero lo que Porque pasa es que... escucha, lo de Donny Santana está condenado a 20 años. ¿Tú sabes qué significa que esa es la pena máxima? Es que fue que hubo una agresión sexual con penetración. oye algo. Entonces, un hospital de Estados Unidos le hace una evaluación a la jovencita y dice que el himen está intacto. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? El tema es que ahí hay un argumento también. ¿Cuál? En torno a ese, que hay algo que se llama himen complaciente, según yo me acuerdo que estuve eso es escuchando, verdad, eso es verdad. Sí. que Existe la jovencita va a aparecer cuando la analicen como que... No pasó nada. El tema No es que pasó la nada. joven El tema es siempre que la ha joven dice que dicho- nunca existió nada. Miren, el día de la audiencia, a la tía la llamaron, la citaron y no fue. Pues entonces, a petición de los abogados de Donny Santana, llamaron a la jovencita vía telefónica y ella dijo, yo he reiterado siempre que ese hecho nunca ocurrió. Y entonces, Ay, ¿por qué Dios. condenarlo Entonces, entonces ¿por qué ya lo en condenaron ese a tantos caso? Eso es una muy buena pregunta. Porque Donny era político Él y era estaba embajador. peleado con la facción de Jean Alain, del danilismo. Eso es lo que yo tengo entendido. Él era ex embajador. De hecho, se dice que era muy íntimo de Danilo Medina, que Danilo Medina No era incluso, íntimo nada. incluso que Danilo Medina era padrino de uno de sus hijos. Pero entonces fue en el gobierno de Danilo que esto sucedió. Ok. Ahí es donde... Pero no Billy, entiendo. nosotros no Los te invitamos tentáculos, aquí para que los escúchame, tentáculos de Billy. la perversidad están en Porque todos tú me lados. respondes, esa misma pregunta me hago yo, pero la pregunta es que eres tú que tienes que responderme. ¿Cómo una persona inocente es culpable? ¿O lo culpan? ¿O hay una sentencia en firme sabiendo que es una denuncia falsa? Bueno, como muchos procesos tú llevas a los tribunales y los jueces lo absuelven. Pero entre pero ya la sociedad tiene una condena. Entre Billy. Barrabás y Jesús, ¿a cuál condenaron, Nelson? Ay, Ahora, Billy, yo pregunto, en Estados Claro, es la Unidos... primera vez que se condena y se sacrifica a una Sí. gente que no hizo nada. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, a una persona que la condenan y cumple una pena y tiempo después se determina que esta persona es La inocente, indemnizan. el Estado la indemniza. ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué va a pasar, Billy? Esa es mi Te pregunta. dicen- Cada vez que se queda cada vez que yo respondo, Está Nelson, funcionando, está- Nelson me quiere dar golpes, señores. Pero que Estamos se en queda República callado. Dominicana, señores. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Aquí hubo dos jovencitos que fueron procesados por quitarle la vida a una ex empleada de donde trabajaban ellos. ¿Te recuerdan? Sí, el- sí, Claro, que la Claro. encontraron en Ellos una... duraron 9 meses. Y después Y se lo determina- señalamos todos, lo Sí. señalamos, periodistas, justicia, Yo me fiscales. acuerdo. ¿Y cómo se destapa el tribunal diciendo que un archivo definitivo? ¿Por qué? Por insuficiencia de prueba. ¿Y quién le devuelve 9 meses a esos jóvenes? ¿El Estado? 9 ¿El meses. Ministerio Público? Ni siquiera la opinión pública. Nadie nunca se ha pronunciado a decir, señores, nos equivocamos. En esos Sí, 9 meses mira, le estropearon la vida. a estos Le dieron jóvenes. incluso hasta golpes, señalaron ellos. Billy, Claro. en estos meses hemos vemos muchos casos de abuso sexual, de casos como de incesto. Esto podría, o la opinión pública podría incidir en que no se le dé libertad condicional a Ross. No debería. La justicia no Porque puede... vimos oye, la ¿qué pa- semana pasada, estuvimos hablando, creo que aquí también estuvimos hablando, de una persona que mató y violó a un niño de 10 años en Los Minas, o fue el lunes que lo hablamos. Sí, el lunes lo hablamos. Entonces, era una persona que acababa de salir de la cárcel por esa misma situación. Ajá. Que había cumplido una condena de Exacto. 15 años ya. Reincidente. Sí, mira, Por el mismo tema de violación a menores de edad. Exactamente. en Estados Unidos, a los agresores sexuales de esta modalidad, Ay, sí. pues lo colocan en un listado. Yo lo para dije darle un porque Iván dio la seguimiento, información. Para darle un seguimiento y dentro de las condiciones que le presentan es que estén a tantos metros de niños. A tantos metros, no de niños, De de escuelas, escuelas, de parques, de centros de correcto. cuidado, de todo lo que tiene que ver con niños. Y además le avisa a la policía al sector o al barrio. Güey, aquí se mudó Billy. Sí. Billy está anotado en este listado de que es tal y tal y tal y tal. Aquí Dios me somos- libre. ¿Tú sabes Dios por te qué, libre. Yamel?
¿Tú sabes por qué, Yamel? Pero Es no porque, llevemos esto a lo personal, continúa. no, ¿tú sabes por qué te lo digo, Yamel? Porque esas personas no es simplemente que cometen un hecho, es que son personas que tienen una patología. Claro, que están enfermos Están mentales. enfermos. Entonces hay que darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque ninguna cárcel lo reinserta. No, Ninguna cárcel lo lo rehabilita. capacita, lo rehabilita. No. No. Eso es en manos de psicólogos y es lo que carece toda Sí, la... Mira, toda- una toda- pregunta para la gente que nos ve fuera y viven en países. Una persona, por ejemplo, que ya se sabe que es una denuncia falsa, no recibe ninguna pena en la República Dominicana. Pero ¿quién? La persona que hizo La la persona que hizo denuncia, la denuncia, esta exacto. persona me Esa dijo, tía, ¿qué se 6 va a hacer años con esa después, tía? no violó a nadie. No pasa nada. No, Esa no. tía sigue muy campante. Dios mío, Entonces el perjuicio lo tiene Donny Santana, lamentablemente. ¿Recibió alguna indemnización económica esta tía? No. ¿Algún beneficio por haber hecho esta denuncia? Hay una condena. La maldad, Hay una, solo mira, la maldad. cuando se constituye en actor civil, tú buscas una remuneración aparte de la pena. Aquí eso de remuneración no existe. Eso es simbólico. No sé si podemos pasar a otro tema para ver si él no puede responder. Sí, claro, vamos a pasar al tema de Jean Alain. Hablando de Jean Alain, porque todo esto pasó fue en la gestión de Jean Alain. Lo Sí, de claro. ¿Verdad que sí? Sí. Podemos Entonces- decir que la gestión de Jean Alain fue la más nefasta que hemos tenido. Yo tengo opinión diferente a eso. Sí. Claro. Vamos a ver. Fue la más linda, Me la van a más acabar buena. Colombia. Pero No espérate, importa. La más vamos a los bella. hechos. Jan Alain No, pero quería tú no me salir quieres, del Colombia. país. Dame tu argumento, Pablo. Nelson, deja que él Tú no me diga. quieres, Colombia. Usted difiere de Nicolás Castillo, que yo estoy de acuerdo No, no, con él. yo pregunté, estoy de, yo pues no- yo, yo no estoy asevero, afirmando. yo afirmo que la gestión más funesta y más... mira, hay cosas que se decían de la justicia, Ujú. pero una cosa era suponerla Me y van a otra acabar, cosa fue... Ponga la carita de Billy. Me van a acabar. Y otra cosa fueron los hechos. ¿Por qué usted dice que no fue así? Fue la mejor en materia gerencial. Mucho más que Miriam Germán. Ay, Eh, mi madre. Un secreto, lo digo responsablemente, un secreto, una verdad que muchos callan. Pregúntale, si usted tiene algún amigo fiscal en los oídos, tú le preguntas, ¿quién fue mejor? ¿Miriam Germán o Jean Alain Rodríguez? Y en secreto, él te va a dar la respuesta. ¿Y qué En significa? materia gerencial tuvo Explique más eso, avance. Explique eso. En materia de fiscales logró más cosas que Miriam. Yo estoy mala. Pero supuestamente el tema de los concursos con los fiscales, ahí había una... o sea, eso estaba viciado. Una según- cogioca. Exacto. Había una cogioca, se denunció, nunca se pudo probar, hicieron incluso un sindicato de Nada de fiscales. lo que ha hecho Inclusive Jean Jenny Alain se ha Berenice, podido que es probar. Ni los plátanos se de- quejó de eso en ese tiempo. Sí, claro que sí, pero no se logró nada. Señores, vuelvo y reitero, en materia gerencial, la gestión de Jean Alain Rodríguez tuvo más éxito que Miriam Germán. Bien, Billy, vamos a una Dicho pregunta. esto, Vamos a las dicho preguntas. esto, Miriam dijo que estaba en desacuerdo, siendo ella Ella estaba... procuradora, sí, cuando procuradora. a él lo pararon. Entonces, ahora él le Eso gana fue- migración. Esa es la noticia. Eso fue una arbitrariedad del Ministerio Público, parte de la persecución Sí, pero que tenían recordemos que contra el Jean Alain. problema también se ve en el extranjero. Él es el ex procurador, estamos hablando del ex procurador general de la República, tuvo 2 impedimentos de salida. No tuvo nunca un impedimento de salida. Él estaba siendo investigado. Ok. Le faltó Dentro, autoridad a pero una doña Miriam. investigación que era opinión pública, pero él no tenía de manera legal nada que lo vinculara, Sin embargo, ni nada no que lo dejaban citara. salir del aeropuerto. Él iba a salir con su familia hacia Francia. ¿Y qué Y pasó? cuando el Ministerio Público se entera y las autoridades que él va a salir, pues lo detienen a él y su familia. De hecho, se dice, no comprobado, que él estaba dentro del avión y que detuvieron el avión. ¿Qué? ¿A ese nivel? Eso es lo que se dice. No, Lo por que eso. sí es cierto y comprobado es que no lo dejaron salir sin ningún tipo de alerta migratoria, sin ningún tipo de impedimento de salida, violando todos y cada uno de los derechos fundamentales de él. Billy. No había orden, no había un proceso abierto. El Ministerio Público no lo había requerido. Eso fue una arbitrariedad. Él demandó Billy, y ganó. entonces él demandó a migración. Ahora, ¿qué prosigue? ¿Qué procede? Migración debe pagarle una indemnización Ok. por el levantamiento de esa alerta arbitraria y por cada día que pase que no le entreguen el documento del levantamiento de alerta migratoria, Ujú. tiene que pagarle 30,000 pesos diarios ¿A Jean Alain? por ¿Cuánto? cada día de retraso, Espera, según para, la sentencia. ¿Cuánto? Él salió a 30,000 trabajar y él no iba a hacer- Señores, Pero Billy está loco. señores, nos estamos riendo porque estamos viendo a un ex procurador que está siendo procesado. No hay una sentencia definitiva que lo condene. Ujú.
Debemos ser Pero tú cuidadosos dices que de hay que eso. pagar nadie la indemnización y tú estás hablando que a Jean Alain hay que darle 30,000 pesos diarios. Y allá en el Según la sentencia, los días retrasados que Migración no le entregue la documentación del levantamiento de la... Ok. ¿A de partir la de ley, qué día? Ok, bien. a partir Tenemos- de la notificación de la sentencia. Fue ¿Qué hace fue 2 días. cuándo? Sí. Antes de O ayer. sea, que Tenemos- lleva 60 en los bolsillos, perdón. Tenemos Si no se la han llamadas. entregado. Pero eso se da aquí, de verdad. ¿Se Sí, lo dan? claro. Eso se llama- Escúchame, eso se si llama esa strength. demanda la hubiese hecho Nicolás Castillo y no Jean Alain. Menos 30,000 diarios. Estaría Tienes que contento pagarle por tú a mí ahora ellos. mismo. Miren, Tenemos señores, llamadas. nos estamos burlando de eso, pero eso no pueden pasar cualquiera de nosotros. Sí, pero cualquiera Las ilegalidades no podemos apoyarlas. cualquiera de nosotros No estamos- tiene la, nosotros la- estamos la viendo posibilidad. a Jean Alain que aquí el pueblo lo condenó por aquella participación y elección de Miriam Germán a postularse a la alta corte y él fue muy atropellante. Eso lo condenamos todo. Vimos el atropello de él hacia ella. Es por eso lo único que hemos condenado a Jean Alain. Tenemos una llamada. ¿Con quién tenemos el honor? Adelante. Buen día, desde Monteplata, específicamente de la Luisa Blanca. Ahí, Adelante, hermano. Yo quiero hacer una pregunta al doctor, fuera de todo lo que ustedes casi están hablando ahí. Es algo que quiero saber. En toda la fiscalía que veo, que cuando una persona le dan la libertad, ¿por qué eso dura tanto para salir? Que hasta 15, hasta un mes. Que Eso. ya después de que está libre, es un proceso que hay que a veces hasta tiene que pagar el que está preso, tiene que pagar dinero para que la libertad salga rápido. ¿Cuál es el sistema con eso? Porque entiendo que es en toda la fiscalía, no nada más que en Monteplata, porque aquí se da eso todos los días. Sí, muy buena pregunta. Burocracia que tiene el sistema judicial. Aquí a una persona le otorgan libertad y tú tienes que hacer un sinnúmero de papeleo, como decimos en buen dominicano, para que esa persona salga. Desde gestionar la sentencia, certificarla, llevarla al sistema penitenciario donde está recluido. Se van días y la persona que no tiene un abogado diligente que haga esas gestiones puede durar hasta ¿Y meses. ustedes cobran poco por eso? Es parte de nuestro trabajo. Tenemos otra Muy, llamada. muy diplomática ¿Quién no tu sabe de respuesta, dónde? muy bien. Cara Nelson bueno. no quiere ni que Billy cobre. Adelante. Bienvenidos. Sí, buenas, le habla el psicólogo Félix Moreno San Cristóbal. Mi pregunta es en base al sistema de justicia. ¿Por qué los procesos donde hay una denuncia abierta y un proceso, por ejemplo, donde se verifica que ha habido maltrato contra un niño y ha pasado ya por la psicología forense, ha pasado ya por todo el peritaje que hace la justicia, ¿por qué no proceden a salvar, por ejemplo, un niño o niña adolescente de un ambiente donde está comprobado que está siendo maltratado? Esa es mi pregunta, porque tengo un caso de 2 hijos que están pasando por esa situación y yo fui parte del sistema del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes nombrado por CONANI y era empleado de carrera también y todos nuestros derechos, los de mis hijos y los míos, han sido violentados. Es cuanto. Félix Moreno San Cristóbal. Billy, adelante. Excelente pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque esas son las debilidades que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público aquí única y exclusivamente para acusar e investigar. Después que ellos obtienen su condena a ese niño o niña, nadie le da seguimiento. Nadie hace un trabajo social, como se le Grave llama, fallo de del darle sistema. seguimiento al niño, de rehabilitarlo psicológicamente, de ver en qué entorno continúa. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Sí, Rafael Reyes de aquí de Estados Unidos. Bienvenido, hermano. Mi Adelante. opinión es la siguiente. Los 2 errores que cometieron el gobierno de Danilo fue, con respecto a Jean Alain, hubo retaliación por la humillación a Miriam Germán, por eso está preso. Claro que sí. Sí. Y Danilo, su pecado fue haber aceptado a los chinos. Ese fue su pecado. Esos fueron los 2 grandes pecados del gobierno de Danilo. Los Muchas chinos, gracias. sí. Sí. Esa foto Señores, del minibús lleno de empresarios en China. Señores, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice referente a Jean Alain. Aquí a Jean Alain nosotros lo odiamos, la opinión pública. No, la opinión pública no. El El país. pueblo, por la forma tan atropellante contra Miriam. La Eso lo República condenamos. Dominicana Sí, entera pero- no. El país Señor, completo. disculpe, antes de irnos, porque me está llamando un ex empleado, el tema de la cesantía, ¿qué pasó? Bueno, ayer a unanimidad se aprobó el Código Laboral
sin tocar la cesantía. Eso Muy es una bien. Sí, conquista cuando para él el lo trabajo. voten, vayan votar, le van a dar su cuarto. Sí, y no solamente que le van a dar su dinero, sino que no va a ser de manera fraccionada como quieren los sectores Claro, empresariales. completo, ¿verdad? Y- Uno arriba de y otro. Uno arriba de otro. No fraccionado, número uno. Y número dos, que no sea en 3 meses como ellos pretenden, en los mismos 10 días. O sea, que es una Muy conquista para el sector laboral. Muy En bien, 30 segundos que tengo a Edward metiéndome presión desde Nueva York, que de los casos que Jean Alain sometió, aquí está la pregunta, él está defendiendo a Jean Alain, que por favor me diga cuáles son los casos de corrupción que Jean Alain sometió en su último periodo y si se condenó alguno al día de hoy. 30 segundos. No, de corrupción no tuvimos avance. Recuérdense que realmente este gobierno es que ha trabajado con el tema de la corrupción. Aquí los gobiernos nunca trabajaron con corrupción. Ahora, sí tuvo avance en materia gerencial. Un aplauso para el doctor que respondió lo que tenía que responder.